La noche del 12 de octubre de 1307 se colaba sobre París como un manto pesado, cargado de un frío húmedo que calaba los huesos en los alrededores del gran enclave fortificado del Temple. Nada en el ambiente pausado de los caballeros, acostumbrados al rigor del rezo y a la disciplina militar, hacía presagiar que aquellas esquinas de piedra sólida estaban viviendo sus últimas horas de paz. Al despuntar el alba de ese viernes 13 de octubre, un estruendo coordinado quebró el silencio de todo el reino de Francia. Las pesadas puertas de madera y el hierro de las encomiendas templarias fueron derribadas simultáneamente por los oficiales reales. En un abrir y cerrar de ojos, hombres curtidos en las cruzadas que habían jurado proteger los santos lugares con su propia vida, se vieron encadenados y despojados de sus mantos blancos con la mítica cruz patada. Aquella operación militar y judicial de una escala sin precedentes había sido tejida en el más absoluto secreto durante semanas por orden directa del rey Felipe IV, a quien la posteridad recordaría como el Hermoso. Con la precisión fría de un cirujano, el monarca desmanteló la estructura operativa de la orden en sus dominios en un solo día, confiscando de inmediato posesiones, caballos y fortificaciones. El golpe de mano fue letal, porque no se planteó como una disputa territorial o un castigo militar, sino como una devastadora cruzada moral. Los edictos reales que justificaban los arrestos ante el pueblo llano contenían acusaciones que helaban la sangre de la sociedad medieval. Se afirmaba que la orden había caído en una herejía ponzoñosa, obligando a los nuevos iniciados a escupir y pisotear la Santa Cruz, entregándose a la sodomía ritual y adorando en secreto a un ídolo oscuro de facciones antropomórficas bautizado como Baphomet. A nivel geopolítico, este asalto civil constituía un desafío directo e intolerable a la autoridad de la Iglesia católica, pues la hermandad respondía legalmente de forma exclusiva ante el trono de San Pedro. Sin embargo, la corona francesa sabía muy bien qué resortes tocar. Mientras los calabozos se llenaban y los primeros alaridos de dolor comenzaban a resonar bajo los techos de las prisiones reales, debidos a los tormentos aplicados durante los interrogatorios, la onda de choque sacudió los cimientos de Roma. Allí, el Papa Clemente V contempló el abismo con el pánico de un pontífice sitiado. Hombre de salud perpetuamente quebradiza y voluntad oscilante, Clemente ya gobernaba bajo el influjo de París tras haber trasladado la sede papal a la ciudad de Aviñón, a tiro de piedra de las fronteras francesas. Aunque su reacción inicial fue de indignación e intentó reclamar con firmeza la jurisdicción sobre los prisioneros y las inmensas riquezas del Temple, la maquinaria del rey Felipe demostró no tener escrúpulos. Se deslizaron amenazas veladas de provocar un cisma total en la cristiandad o de iniciar un juicio por supuesta herejía contra el anterior Papa Bonifacio VIII, lo que habría destrozado la credibilidad del papado. Ante tal encrucijada, es muy factible deducir que Clemente V optó por sacrificar a los caballeros para salvar la propia institución de la Iglesia, permitiendo que el proceso siguiera su curso bajo las reglas del monarca. No deja de ser curioso el misterio que envuelve la elección de aquel fatídico viernes 13. Para algunos analistas del simbolismo medieval, más allá de la indudable conveniencia logística de realizar las detenciones antes del fin de semana, la elección de aquella fecha pudo haber tenido también un impacto psicológico en la mentalidad popular, asociando el día que la tradición vinculaba con la traición y la pasión de Cristo a la supuesta
traición de los monjes guerreros. Sin embargo, no existe documentación contemporánea que confirme que Felipe IV eligiera deliberadamente el viernes 13 por ese motivo. Pero a pesar de la implacable redada, los registros históricos nos devuelven una profunda laguna. Llama la atención el escaso número de altos dignatarios que ofrecieron resistencia armada en un primer momento, lo que despierta el interrogante de si existió algún soplo interno previo, o si la orden, fiel a su estricta regla monástica, prohibió derramar sangre cristiana aun a costa de su propia destrucción. El desenlace administrativo tardaría 5 agónicos años de disputas diplomáticas. 5 años en consumarse. El 22 de marzo de 1312, durante el concilio de Vienne, el Papa firmó la sentencia de muerte jurídica de sus antiguos protectores mediante la bula Vox in excelso. El texto papal, leído con solemnidad ante los obispos de Europa, esquivaba astutamente una condena formal por herejía al carecer de pruebas independientes y debido a las flagrantes irregularidades del proceso francés. Pero decretaba la disolución perpetua de la Orden del Temple por vía de provisión apostólica, sentenciando que su reputación estaba destruida y ya nunca volvería a inspirar confianza. De un plumazo, el andamiaje financiero, militar y espiritual que había vertebrado los reinos de Occidente durante casi 2 siglos quedaba borrado de la legalidad de la tierra, dejando a sus hombres desamparados ante el fuego que ya empezaba a vislumbrarse en el horizonte. Un fuego cuyas lenguas no sólo devoraron la carne de aquellos monjes guerreros, sino que parecieron encender una mecha de fatalidad que persiguió a reyes y papas más allá de la tumba. Por eso, hoy en los misterios de la historia vamos a adentrarnos en las intrigas, las verdades ocultas y las leyendas de un juramento que hizo temblar los cimientos de Europa. Bienvenidos a la Maldición Templaria. Con este que os habla, Eloy López. Cuando la humareda de los juicios se disipa, la mirada limpia de la historia nos obliga a apartar la bruma de la supuesta herejía para fijar los ojos en las verdaderas arterias que daban vida al reino de Francia. La destrucción de la Orden del Temple no se gestó en los altares, sino en los libros de contabilidad de la corona. Felipe IV gobernaba un estado asfixiado por las deudas, un imperio civil exhausto tras encadenar costosas e interminables campañas militares contra Inglaterra y los rebeldes flamencos. ¿Y quién era el principal acreedor de aquella monarquía al borde de la bancarrota? La propia tesorería del Temple en París, una de las instituciones financieras más importantes de la Europa medieval, encargada de custodiar fondos y gestionar operaciones para la monarquía francesa, custodiando las rentas reales y adelantando sumas astronómicas de oro que el soberano jamás podría devolver. La ecuación para el monarca se volvió tan simple como despiadada. Las dificultades financieras fueron, sin duda, un factor importante, aunque muchos historiadores consideran que también pesaron razones políticas, administrativas y de control del poder. En cualquier caso, eliminar a los acreedores significaba de un solo golpe borrar la colosal deuda soberana de las actas reales. Al declarar a los templarios fuera de la ley bajo el terrible cargo de la apostasía, Felipe IV
no sólo disolvía sus obligaciones financieras, sino que se preparaba para asimilar un patrimonio líquido. Tierras y encomiendas diseminadas por cada rincón de sus dominios. Fue un golpe de estado financiero magistralmente disfrazado de purga espiritual. Para que esta maniobra no desatara una sublevación o la excomunión automática del rey, la corona necesitaba anular la resistencia moral de la sociedad, y el único camino fue la demolición absoluta de la dignidad templaria a través de la manipulación judicial más feroz de la Edad Media. Las espeluznantes confesiones de los caballeros, que admitían haber adorado al enigmático ídolo Baphomet o haber renegado de la cruz, no brotaron de una desviación teológica real dentro de las encomiendas, sino de los sótanos oscuros donde operaban los oficiales del rey. Los inquisidores reales, coordinados con una precisión milimétrica, aplicaron tormentos extremos: el potro, el fuego en las plantas de los pies, la privación del sueño y el hambre. Todo esto rompiendo los cuerpos y las voluntades de unos monjes ya ancianos y desarmados. Teológicamente, aquellas declaraciones carecían de cualquier validez, pues arrancar la palabra mediante el dolor físico sistemático violaba el espíritu del propio derecho canónico, pero para el tribunal civil eran piezas propagandísticas de un valor incalculable. El rey necesitaba que el pueblo viera monstruos donde sólo había banqueros y soldados caídos en desgracia. En mitad de este naufragio institucional, la última resistencia del honor templario se concentró en la figura del propio Jacques de Molay. Aunque las crónicas escritas bajo el control de la monarquía intentaron sepultar la verdad, los relatos más independientes de la época reflejan con claridad que el gran maestre defendió la pureza de la orden hasta exhalar su último suspiro. Al advertir solemnemente a sus verdugos que la inmensa injusticia que se estaba cometiendo contra sus hermanos no quedarían impunes ante el tribunal de Dios, Molay no estaba recitando un conjuro de brujería, sino apelando al juicio inapelable del Altísimo, la última corte a la que un caballero medieval podía aferrarse cuando la tierra le daba la espalda. Esta enérgica declaración de inocencia, grabada a fuego en las retinas de los testigos que presenciaron el desenlace en el Sena, fue el verdadero caldo de cultivo que originó la leyenda posterior de la maldición. La mentalidad popular, incapaz de asimilar que la orden más sagrada de la cristiandad hubiera sido borrada del mapa por meros intereses de tesorería y ambición geopolítica, necesitó revestir la tragedia con un sentido místico. Transformaron el aviso legal y espiritual del maestre en una profecía temporal explícita cifrada en días y meses. Un eco que resonaría con fuerza cada vez que una desgracia golpeara a los descendientes de la corona francesa. El misterio que late bajo estas motivaciones nos invita a preguntarnos si las grandes tragedias de la historia responden de verdad a la voluntad de los hombres poderosos o si, por el contrario, la avaricia desmedida de un Estado termina siempre por activar una justicia invisible que ningún rey puede esquivar. Cuando el miedo a esos supuestos brazos ejecutores comenzó a enfriarse en las cancillerías de Europa, los ojos de los cronistas y de los comisarios reales se desviaron de los sepulcros para enfocar una realidad incómoda
que los legajos de la época no han podido ocultar a la mirada de la historiografía moderna. Y es que, al disiparse el humo de las persecuciones, quedó al descubierto una laguna de proporciones colosales. El destino real del tesoro y los archivos secretos de la Orden del Temple. Cuando los hombres del rey Felipe IV irrumpieron en la importante fortaleza de París con las arcas abiertas, esperando incautar una fortuna líquida capaz de sufragar imperios enteros, se toparon con un vacío desconcertante. Los inventarios reales de la época reflejan balances sospechosamente bajos. Una cantidad de oro, plata y gemas drásticamente inferior a las previsiones más pesimistas de la tesorería real. No solo el dinero en efectivo parecía volatilizarse. La documentación doctrinal de la orden, los cartularios, las actas de sus capítulos secretos y los anales de sus grandes maestres desaparecieron de la faz de la tierra como si ésta se las hubiera tragado antes de que los amanuenses reales pudieran estampar su sello. Un criterio razonado sobre este enigma nos obliga a considerar que el impecable sistema de comunicaciones y el secretismo de la hermandad funcionaron con una eficacia absoluta en las semanas previas a la gran redada. Sabiendo que el cerco de la corona se estrechaba de forma inevitable, es muy probable que los custodios de la Torre del Temple organizaran discretas evacuaciones nocturnas, enviando carromatos cargados de archivos esenciales y lingotes hacia los puertos atlánticos, como La Rochelle, poniendo a salvo el corazón sagrado e intelectual de la milicia antes de que las cadenas de las prisiones se cerraran sobre ellos. Si bien la propiedad de las tierras, los molinos y las encomiendas físicas pasó legalmente a la orden de los hospitalarios por mandato pontífico, el rastro del tesoro líquido y de los pergaminos fundacionales se perdió en un laberinto de brumas, dejando a las arcas francesas con una inmensa victoria política, pero con un botín financiero extrañamente estéril. Este vacío documental adquiere un tinte mucho más desgarrador y oscuro cuando la corriente del misterio nos traslada a los archivos más resguardados de la Iglesia Católica. Durante 7 siglos, la historia oficial justificó la disolución perpetua dictada por el Papa Clemente V, como el castigo necesario a una institución corrompida por la herejía. Sin embargo, el destino guardaba un vuelco arqueológico monumental que veríamos surgir de los legajos olvidados del archivo secreto vaticano. El descubrimiento del célebre pergamino de Chinon por la investigadora Bárbara Fralle. Este documento primario demostró de forma incontrovertible que el Papa había reconciliado sacramentalmente a Jacques de Molay y a las principales dignidades templarias en 1308, levantando las censuras eclesiásticas que pesaban sobre ellos. Sin embargo, el documento no equivale a una declaración formal de inocencia sobre todos los cargos. Esta revelación nos sitúa cara a cara con la contradicción más profunda y la laguna más humana de todo el proceso. Si el vicario de Cristo sabía perfectamente que las acusaciones eran una burda invención política, forzada por el suplicio, ¿por qué cedió de una manera tan drástica en los años posteriores hasta firmar la destrucción definitiva de sus propios defensores? El silencio de las actas oficiales nos arrastra a las dinámicas del chantaje absoluto y el pánico institucional. Nos sugiere un pontífice sitiado que prefirió sacrificar el honor y la carne de sus caballeros
antes que arriesgarse a ver al papado destruido por la furia secular del monarca francés. En las mesas donde se decide el destino del mundo, la verdad demostró ser, una vez más, la moneda de cambio más barata. Siete años de cautiverio, humillaciones y torturas sistemáticas entre los muros de las prisiones reales terminaron por desembocar en una fría tarde de finales de invierno. El 18 de marzo de 1314. El escenario elegido para el acto final no fue una plaza pública convencional, sino un pequeño islote de lodo y piedra batido por las corrientes del río Sena, en pleno corazón de París, bautizado por el pueblo como la Île de Thuit. Allí, bajo la sombra imponente de las torres de la Catedral de Notre-Dame y a la vista del Palacio de los Reyes Capetos, los oficiales de la corona levantaron un patíbulo de leña seca que presagiaba un desenlace atroz. Los hombres que subían al cadalso no eran soldados rasos ni escuderos, eran las dos máximas dignidades que aún le quedaban a la desmantelada institución. Jacques de Molay, el último gran maestre de la Orden del Temple, y Geoffroy de Charny, el preceptor de Normandía. Aquella misma mañana, ambos ancianos habían sido conducidos ante un severo tribunal eclesiástico para escuchar la lectura de una sentencia de cadena perpetua, dictada tras haber confesado sus supuestos crímenes bajo el peso intolerable del tormento. Sin embargo, el destino guardaba un giro dramático que desconcertó a los jueces y paralizó a la multitud congregada. Al verse libres de las cámaras de suplicio, Molay y Charny erguieron sus cuerpos cansados y se retractaron públicamente de cada una de sus palabras previas, proclamando a los cuatro vientos que las confesiones eran falsas, arrancadas por el dolor, y que la orden era completamente pura e inocente ante los ojos de Dios. La respuesta del poder civil no se hizo esperar. Al declarar los relapsos, herejes reincidentes que traicionaban su propia confesión, la justicia de la Iglesia se lavó las manos y los entregó de inmediato al brazo secular del rey Felipe IV, con una orden innegociable: la muerte por fuego lento antes de que cayera la noche. Al atardecer, cuando las antorchas prendieron la pira, un humo negro y denso comenzó a envolver los cuerpos de los dos templarios, encadenados firmemente a postes de madera. Los cronistas de la época que presenciaron el suplicio dejaron constancia de una asombrosa y casi sobrenatural entereza por parte de los condenados. Se cuenta que se negaron a emitir un solo grito de dolor y que su última voluntad fue pedir a los verdugos que giraran sus rostros hacia la fachada de la catedral para poder encomendar sus almas al Altísimo. Jacques de Molay consumió el último aliento de sus pulmones defendiendo con vehemencia el honor de sus hermanos caídos hasta que el fuego sofocó su voz para siempre. Esta implacable celeridad real para ejecutar a los reos esa misma tarde, ignorando cualquier posibilidad de revisión papal, nos permite deducir con claridad que la corona francesa no podía permitirse que el proceso se reabriera o que la legitimidad de la confiscación de las riquezas templarias fuera cuestionada por el pueblo. Pero la jugada política sembró sin quererlo la semilla del mito.
El valor indomable mostrado por los dignatarios en mitad del tormento provocó una conmoción tan profunda entre los parisinos que la opinión popular dio un vuelco absoluto. Los supuestos herejes se convirtieron, a ojos de la gente, en mártires sacrificados por la codicia de un rey endeudado. De ahí que corrientes poéticas y esotéricas posteriores intuyeran que la retractación de Jacques de Molay no fue un arrebato desesperado, sino un acto litúrgico final y sagrado para purificar el nombre de la milicia del Temple mediante el fuego, despojándola de las manchas de la tortura. Aun así, la historia nos deja una laguna impenetrable en torno al final de aquella jornada, ya que ningún documento de la época aclara qué destino sufrieron las cenizas y los restos óseos de los ajusticiados. Se ignora por completo si los oficiales reales los arrojaron al Sena para evitar que se transformaran en reliquias de veneración secreta, o si alguna facción clandestina de caballeros logró recuperar algún fragmento entre las brasas durante la noche. Aquella pira no solo extinguió las vidas de los últimos líderes, disolvió físicamente el vestigio final de un imperio ecuestre, abriendo la puerta a una corriente de misterio que estaba a punto de cobrarse sus primeras y más ilustres víctimas. Apenas se enfriaron las cenizas malditas en las aguas del río, cuando una extraña atmósfera de fatalidad comenzó a filtrarse por las rendijas de los palacios reales y los salones pontificios. La firmeza de Jacques de Molay en la hoguera no había sido solo un testamento de orgullo, sino la obertura de una sinfonía trágica que no tardaría en cobrarse su primer e ilustre pieza. El Papa Clemente V, aquel pontífice de voluntad quebradiza que había firmado la disolución de la orden arrastrado por los hilos de París, no logró saborear el triunfo de su cuestionada paz diplomática. Escasamente un mes después de la ejecución, el 20 de abril de 1314, el vicario de Cristo entregaba su alma tras verse consumido por una penosa y fulminante enfermedad. Un padecimiento interno que la medicina de la época no pudo contener y que los historiadores modernos asocian a un devastador cáncer de colon. La rapidez de su deceso dejó una honda huella psicológica en la corte de Aviñón. El hombre que había reescrito el destino eclesiástico del Temple caía bajo la guadaña apenas 30 días después de que el último gran maestre invocara la justicia divina desde las llamas. Pero el engranaje del destino histórico o de la justicia poética apenas estaba comenzando a girar. El verdadero motor de la persecución, el rey Felipe IV el Hermoso, contemplaba la desaparición del Papa con la fría distancia de quien se cree arquitecto absoluto de su propio reino. Sin embargo, la salud de un monarca de tan solo 46 años, en la cúspide de su poder absolutista, se quebraría antes de que aquel fatídico año de 1314 apurara sus últimos días. Al llegar el otoño, durante una jornada de caza en los frondosos y cerrados bosques de Pont-Saint-Massens, el soberano sufrió un misterioso percance. Mientras cabalgaba persiguiendo a una presa, el caballo dio un extraño traspié, o el propio rey experimentó un repentino colapso neurológico, lo que las crónicas médicas actuales interpretan como una apoplejía fulminante, que lo derribó de la montura. Tras semanas de agonía y postración en cama, incapaz de recuperar las riendas de su mente y de su cuerpo, Felipe
exhalaba su último suspiro la noche del 29 de noviembre de 1314. Los dos hombres que habían decapitado al temple compartían ahora el mismo frío sepulcro antes de cumplirse el plazo de un año natural desde la tarde del islote. Curiosamente, si descorremos las cortinas de la cronología oficial para analizar el mito con ojo clínico, descubrimos un dato que suele difuminarse en el imaginario popular. Guillaume de Nogaret, el implacable y maquiavélico consejero real que diseñó la redada del viernes 13 y orquestó los interrogatorios bajo tortura, no murió después de la hoguera. Los registros verificados demuestran que Nogaret exhaló su último aliento en la primavera de 1313, un año antes de que Molé ardiera en el Sena. No obstante, la coincidencia temporal de tantas bajas en el bando de los perseguidores en un lapso tan estrecho fue más que suficiente para que el pueblo llano, propenso a buscar el orden divino en las tragedias de los poderosos, unificara todas las muertes bajo el mismo signo de la venganza cósmica. Es altamente razonable deducir que la coincidencia de estas muertes encadenadas alimentó el terror supersticioso en las cancillerías europeas, debilitando la legitimidad moral de todo el proceso judicial contra los templarios y haciendo que la corona francesa pareciera maldita a los ojos del continente. Este pánico popular no tardó en mutar en teorías mucho más terrenales y oscuras. Comenzó a susurrarse en las tabernas de París que los fallecimientos, especialmente el extraño accidente de caza del rey en el bosque, no respondían a enfermedades biológicas ni a hilos metafísicos, sino a la silenciosa y milimétrica acción de una mano negra. Se especulaba con que caballeros templarios fugitivos que habían logrado escapar de la gran redada de 1307 operaban ahora desde las sombras de la clandestinidad, utilizando venenos exóticos traídos de Oriente o provocando accidentes selectivos para justificar de forma directa a los destructores de su orden. El gran interrogante que la historia nos deja congelado en el tiempo es si de verdad existieron esos comandos de venganza o si la biología y el azar simplemente se aliaron con el último deseo del gran maestre, construyendo una coincidencia tan perfecta que terminó por devorar a la mismísima dinastía de los Capetos en los años venideros. Cuando la corona de Francia creía haber sepultado para siempre el fantasma del temple bajo toneladas de actas judiciales y decretos de confiscación, el destino comenzó a manifestarse allí donde más le duele a un soberano absoluto, en la línea de sucesión. La demolición moral del proceso y las confesiones forzadas por el suplicio dejaron en el imaginario popular una sombra de duda incómoda, un sentimiento de que la riqueza del reino se había cimentado sobre un sacrilegio judicial. Pero la verdadera erosión no vino desde los púlpitos, sino desde los propios lechos reales. Felipe IV había asegurado su descendencia con 3 hijos varones sanos y robustos, una garantía biológica inquebrantable en la Europa medieval, que prometía perpetuar el linaje de los Capetos durante generaciones. Sin embargo, en un pestañeo de apenas 14 años, ese imponente edificio dinástico se desmoronó como si estuviera hecho de arena. El primero en ceñir la corona tras la muerte de su padre fue Luis X,
apodado el Obstinado, cuyo turbulento reinado se apagó de forma repentina en 1316 tras un partido de juego de pelota, dejando como único heredero varón a un niño póstumo, Juan I, quien sobrevivió escasamente 5 días sobre la tierra. La corona pasó entonces al segundo de los hermanos, Felipe V, un monarca inteligente que intentó reformar el Estado, pero cuya salud se quebró prematuramente en 1322, falleciendo sin dejar herederos varones vivos. El trágico testigo fue recogido por el último de los hijos del Hermoso, Carlos IV, quien, tras 6 años de un reinado estéril en descendencia masculina, exhaló su último suspiro en 1328. En un lapso asombrosamente corto, la línea directa de los Capetos se había extinguido por completo, sumiendo a Francia en una crisis sucesoria sin precedentes que abriría de par en par las puertas a la devastadora Guerra de los 100 años. Un criterio razonado nos obliga a ver en este colapso biológico el detonante definitivo que fijó el mito en la mente del pueblo. Para el ciudadano medieval, la muerte encadenada de 3 hermanos jóvenes y la desaparición de un linaje que había gobernado el país durante siglos no podía ser una mera acumulación de casualidades médicas. Era la constatación empírica de que la última advertencia de Jacques de Molay, en la hoguera, se estaba ejecutando con una precisión milimétrica. La opinión pública, que ya sospechaba de la limpieza del juicio, reinterpretó la tragedia dinástica como el veredicto del Tribunal de Dios, transformando un problema de consanguinidad y mala fortuna biológica en una maldición metafísica que castigaba la codicia del trono. Esta asombrosa decadencia nos deja ante una laguna histórica fascinante. Aunque la ciencia moderna apunta a enfermedades genéticas o infecciones comunes de la época, sigue resultando perturbador cómo el declive de la estirpe coincidió con el periodo exacto de máxima inestabilidad tras la disolución de la orden. El gran interrogante que queda flotando sobre los sepulcros reales de Saint-Denis es si la caída de los Capetos fue solo el azar devorando a una familia real o si en los pliegues invisibles de la historia la destrucción de una orden sagrada desató una onda de choque moral tan inmensa que terminó por arrastrar el futuro de toda una nación. Al disiparse la herencia biológica de los Capetos, la voz pública de Europa ya no buscaba explicaciones racionales. Exigía desvelar la fórmula exacta de aquella condena que parecía haber resquebrajado los pilares del reino. La tradición popular y literaria, alimentada por el asombro ante las muertes consecutivas de los monarcas, terminó por fijar en piedra las palabras que Jacques de Molay, supuestamente, gritó mientras las llamas devoraban su cuerpo en el islote del Sena. Clemente, rey Felipe, os emplazo ante el tribunal de Dios antes de 1 año. Esto reza el eco que atravesó los siglos, una sentencia directa que señalaba con el dedo a las 2 testas más poderosas del continente. Algunas crónicas tardías y recopilaciones de leyendas de épocas posteriores no se detuvieron ahí, sino que expandieron la furia del último gran maestre, asegurando que su voz maldijo explícitamente a toda la estirpe real francesa
hasta su 13ª generación. Un mito que en el siglo XX alcanzaría su cúspide dramática y su definitiva popularización global gracias a la célebre saga literaria de Maurice Druon, Los Reyes Malditos. Esta dramática condena plantea un sugerente criterio razonado sobre la necesidad humana de encontrar un orden moral y místico en mitad del caos de la historia. Para los hombres y mujeres del siglo XIV, el fin abrupto de una dinastía sagrada no podía ser un mero accidente de la naturaleza. Requería una narrativa proporcional a la magnitud del desastre, una liturgia poética que equilibrará la balanza de la justicia universal frente a la impunidad de un rey absolutista. La maldición, por lo tanto, funcionó como una verdad espiritual y psicológica para el pueblo llano. Una herramienta para explicar la posterior ruina de Francia durante la Guerra de los 100 años, como la consecuencia inevitable de la codicia y el perjurio de sus gobernantes. Sin embargo, cuando descorremos el telón del mito para buscar el rigor de los datos históricos, topamos con una laguna cronológica que descoloca las piezas del tablero esotérico. Ninguna de las crónicas estrictamente contemporáneas a la ejecución, aquellas escritas por testigos directos en los días inmediatamente posteriores a la pira del Sena, recoge la célebre mención al plazo de un año, ni el emplazamiento numérico de las generaciones. Esas fórmulas tan precisas brotaron décadas más tarde a medida que las muertes reales se iban sucediendo y la imaginación popular moldeaba el recuerdo de la hoguera para encajarlo perfectamente con los hechos consumados. El misterio que late en el fondo de esta distorsión nos obliga a preguntarnos si la verdadera fuerza de una maldición reside en las palabras reales que pronuncia un mártir antes de morir, o si nace del eco invisible que la propia historia construye cuando el tiempo se encarga de dar la razón a los caídos. Al desvanecerse los ecos de los comandos secretos y las dinastías rotas, la corriente de nuestra investigación nos arrastra irremediablemente hacia el vacío más indescifrable que la disolución de la milicia dejó en el suelo de Europa. El destino real de sus inmensos bienes materiales y de su memoria escrita. Cuando los comisarios del rey Felipe IV se desplegaron por las encomiendas francesas con las arcas abiertas para inventariar hasta el último gramo del metal precioso, se toparon con una realidad desconcertante que los libros de cuentas de la corona no han podido disimular a los ojos de la historiografía moderna. Aunque la narrativa oficial dictaba que los templarios poseían fortunas líquidas capaces de sufragar imperios enteros, los registros de confiscación arrojaron balances sospechosamente exiguos. Un volumen de oro, plata y gemas drásticamente inferior a las previsiones más pesimistas de la tesorería real. No solo el dinero se evaporó en el aire. Los archivos centrales de la Orden en París, las actas de sus capítulos secretos, sus cartularios y las directrices internas de sus grandes maestres desaparecieron de la faz de la tierra como si el fuego de las hogueras hubiera consumido también el papel antes de ser tocado por los escribanos civiles. Un criterio razonado sobre esta colosal laguna nos obliga a considerar que el secretismo y la impecable red de comunicaciones de la hermandad funcionaron con éxito absoluto en los días previos a la Gran Redada.
Sabiendo que los oficiales del rey estrechaban el cerco en las fronteras, es muy probable que los custodios del tesoro en la torre del Temple organizaran evacuaciones nocturnas de archivos doctrinales y carros cargados de divisas hacia puertos seguros como el de La Rochelle, poniendo a salvo el corazón administrativo y sagrado de la milicia antes de que las cadenas reales cerraran los accesos. Las tierras, los molinos y las encomiendas fijas pasaron por ley a la orden de los hospitalarios tras la bula pontífica, pero el rastro del dinero en efectivo y de los pergaminos fundacionales se perdió para siempre en un laberinto de suposiciones, dejando a las arcas francesas con una victoria política inmensa, pero con un botín financiero extrañamente estéril. Este silencio documental abre una ventana simbólica hacia las contradicciones más profundas de la corte papal. Un escenario de presiones veladas que el siglo XXI desenterraría de forma asombrosa entre los legajos del Archivo Secreto Vaticano. Durante generaciones, el relato oficial justificó la inacción del Papa Clemente V, como la consecuencia lógica de un pontífice convencido de la culpabilidad y la degeneración herética de sus antiguos protectores. Sin embargo, el hallazgo moderno del célebre pergamino de Chinon por la investigadora Bárbara Fralle hizo saltar por los aires los cimientos de la verdad judicial francesa, al demostrar fehacientemente que el Papa había absuelto en secreto a Jacques de Molay y a las altas dignidades en el verano de 1308, declarándolos libres de la mancha de la herejía. Esta revelación arqueológica nos sitúa ante la laguna más desgarradora del misterio. Si el vicario de Cristo sabía positivamente que los cargos eran invenciones políticas arrancadas bajo tortura, el por qué capituló de forma tan absoluta en los años siguientes hasta ratificar la disolución perpetua sigue mostrando zonas oscuras imposibles de iluminar. Nos sumerge en las dinámicas del chantaje y el miedo secular, recordándonos que en los altares del poder, la verdad suele ser la primera víctima sacrificada en nombre de la supervivencia de las instituciones. Llegamos al final de este viaje, entre los ecos del pasado, ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas, ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización
corresponden íntegramente a dicha asociación.